El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Javier Tula con el tema un alimento que no se ve. Pastor Tula, el tiempo es suyo. Adelante. Muy buenos días, Rosana. Buenos días también a cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos. Sé que están de diferentes partes del mundo y lo que nos une en esta mañana es alimentarnos juntos del maná espiritual. Ah, Siempre para mí es un privilegio poder también un momento compartir también la palabra con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Ahora bien, vamos aquí rápidamente a poder, un momento aquí. Exacto, solamente desearía, Rosana, si me confirma si es que se logra ver. eh, ¿Se logra ver? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ¿por qué el título Un alimento que no se ve? ¿No? Bueno, la Biblia nos habla también de un alimento que no se ve y tiene que ver algo con el maná, es cierto. Y el contexto aquí es en cuanto en el momento que Jesús, él fue hacia Samaria y fue con propósito. Y al llegar a Samaria, él específicamente estuvo allí en el famoso pozo de Jacob. Y ahí en el pozo de Jacob, él se sentó porque él sabía que iba a venir alguien y efectivamente se acercó allí a una dama, se acercó una dama en una hora que supuestamente no habían personas. Y esta dama era una mujer samaritana porque él estaba en Samaria, estaba en el pozo de Jacob. Y esta mujer samaritana y empieza ahí el diálogo, la conversación. Jesús es el que da la iniciativa y le dice, no, puedes darme de beber. En ese momento tendríamos que nosotros entender que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Ambos creían que ellos tenían digamos, eran los centros de la adoración, tanto los samaritanos en los montes de Samaria, ¿no? Y tanto los judíos en Jerusalén. Y había una situación entre ambos de odio, ¿no? De rencillas, y que un judío no podía ver a un samaritano, a tal punto que muchas veces cuando los de Judea tenían que ir hasta Galilea, trataban de ir por los bordes y no pasar por Samaria. Diríamos eran como dos religiones, aún en los tiempos de Jesús. Mas Jesús fue a Samaria por una razón, ¿no? Porque sabía que detrás de una religión, detrás de culturas, había una mujer que estaba sufriendo una situación muy difícil. En ese momento, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, los discípulos habían salido, ya no estaban allí. Ellos se habían ido a la ciudad para buscar comida, alimento, porque también ellos estaban en jornada de evangelística, de trabajo, y se fueron a buscar, ¿no? Y ahí empieza el momento de la escena. Cuando Jesús se manifiesta a la mujer samaritana que él era Jesús, que el Mesías, porque ella anhelaba un día conocer al Mesías, entonces la mujer samaritana dice que dejó su cántaro y se fue hacia Samaria, hacia las ciudades, a hablar de que había hallado al Mesías. En ese contexto llegan sus discípulos y le vienen trayendo los alimentos, ¿no? De tanto esfuerzo habían ido a la ciudad, llegaron y le trajeron ahí los alimentos. Pero Jesús les habla de un alimento diferente. En sus Biblias, si tienen ahí sus Biblias, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 31 y 34. Dice la Biblia que entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque él les dijo, no tengo una comida que comer, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer?
Y Jesús le dijo, porque Jesús conoce las mentes, conoce aún los murmurios, mi comida. Y este es el punto central de esta mañana. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos a veces, ellos estaban preocupados por la comida física. Muchas veces el pensamiento, el contexto, igual que la mujer samaritana, había necesidades y se centraban a veces en la necesidad física. En caso de la mujer samaritana, ella iba en busca de agua y Jesús le ofreció el agua de vida. Y los discípulos, ellos estaban en busca de comida y Jesús le habla de una mejor comida, de un mejor alimento que no se ve, pero existe. Y por eso Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esto nos recuerda también a nosotros cuando Jesús estuvo en el momento de la tentación, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Cuando fue tentado y fue ofrecido el enemigo, ¿no? Le ofreció, pues, aquí hay piedra, convierte esta piedra en pan y come. Pero Jesús respondió, ¿no? En Mateo 4:4, escrito está, no solo, no con solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Jehová. Qué alimento tan diferente, ¿no? No solo es del pan físico, sino también del pan espiritual, de la palabra. También en otro momento, en otro escenario mucho más antes, cuando los padres de Jesús, en esta tierra, ¿no? Llegaron hacia este lugar y estaban en busca de su hijo cuando era pequeño. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Ya Jesús desde muy pequeño les dijo, ¿no? Eh, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que los negocios de mi padre me es necesario estar? Era su alimento, su vida de nuestro maestro, nuestro Señor, hacer la voluntad. Ahora uno se va a preguntar, ¿y cuál es la voluntad de mi Padre? Y Jesús resalta dos cosas. Ese alimento mío es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Jesús sabía cuál era su tarea en esta tierra, cuál era su misión en esta tierra, ¿no? Hacer la voluntad para Jesús, cuando le mostraba es la salvación del hombre, redimir al hombre, restaurar al hombre, presentar su imagen, la imagen del Padre hacia este mundo que había degenerado la vista como era Dios y acabar su obra. Es que justamente Jesús le mostraba de que pronto él iba a morir, consumado es, para sellar la salvación del hombre. Jesús ya sabía sus propósitos. Amigos y hermanos, en ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 4, después de haberles dicho esto, también les dice que necesitamos tener ojos que vean la cosecha. Es interesante que ahora los versos 35 y 36, Jesús les dice a sus discípulos, después de haberles hablado de la comida diferente, una comida que no se ve, la comida espiritual, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, uno de los alimentos que eran muy popular y era de mayor uso, era de mayor trabajo, era en cuanto al tema del trigo, ¿no? Y en ese momento, cuando Jesús les habla, estaba en un lugar también cerca a campos, donde en esos campos habían trigo, pero eran todavía pequeños a la vista humana. Y Jesús les invita a sus discípulos y les dice, alzad vuestros ojos, ¿no? Porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
Nuevamente Jesús les muestra algo, ¿no? Mucho más allá del pensamiento humano. Y ellos, en ese momento los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba mencionando. ¿Cómo es que la siega está lista si todavía vemos que está pequeño, todavía no vemos que esté maduro para la cosecha, ¿no? Si todavía faltan 4 meses. Pero Jesús les estaba hablando en el contexto de lo que había pasado con la mujer samaritana y lo que pronto iba a ocurrir en esos días, en esos momentos, lo que iba a pasar. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Alcen vuestros ojos y miren los campos. Y esto parafraseando, pues dice, no, miren a sus vecinos, miren a sus amigos, miren a sus familias que aún no son de la fe, miren a las regiones, a los lugares donde que nos toca estar, miren esos campos que están listos para la cosecha. En verdad, Jesús no se equivoca Jesús no se equivocó cuando mencionó esto. Esa escena allí, Jesús, cuando se mostró ante la mujer samaritana, esto tiene que ver con el contexto que la ciega está lista, dice allí en San Juan 4, 25 y 26, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, porque aún los samaritanos también esperaban al Mesías, igual que los judíos, ¿no? Llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué bendición para esta mujer extranjera. Jesús se manifestó a esta mujer extranjera diciéndole de primera mano que Él era el Mesías. Él se había manifestado. Entonces, ahora esta mujer como instrumento del Señor, y ahora yo entiendo, yo no me he percatado aquí, no sé si aquí hay más varones o damas, no me percaté, pero ustedes saben que más hay aquí, varones o damas. Pero siempre a veces nos hemos preguntado a los teólogos, ¿por qué el Señor Jesús muchas veces se manifestó a mujeres de manera muy especial, más que a los hombres? En esta escena, para conquistar Samaria, los varones, los judíos tendrían que hacer muchas estrategias para evangelizar a los samaritanos. Pero el Señor se encontró con una mujer, solo con una dama. Y el Señor miró mucho más allá de lo que era una mujer pecadora, fracasada, en fin. Miró a una mujer redimida y que podía ser su instrumento. Y efectivamente, dice San Juan 4, 28 y 29, ¿no? Ustedes tienen también sus Biblias, ¿no? Dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En ese contexto Jesús les estaba diciendo que la siega está lista. Pero la siega que está lista, hermanos y hermanas, Jesús nos dice hoy también que la siega está lista. Está lista para la cosecha. Pero hay que ir como Jesús fue al pozo de Jacob. Hay que ir a esos hogares. Hay que ir a esos lugares donde que Jesús nos dice la siega está lista. ¿O no es así, hermanos y hermanas? Estamos ya en los días de la siega, en los días de la cosecha, pero hay que ir. Todos somos colaboradores. Ustedes también pueden buscar en sus Biblias y ya cerrando esta reflexión, San Juan capítulo 4, eh, este, verso 37 y 38, ¿no? Ustedes pueden encontrar allí, también aquí encontramos en esta versión, dice luego el Señor, ¿no? Porque en esto es verdaderamente dicho, uno es el que siembra y el otro, ¿no? Eh, es el que ciega o el que cosecha. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no hablasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado, ¿no? A sus labores.
En este contexto, Jesús nos dice que nuestro trabajo de la cosecha, cuando vayamos a la cosecha, es que ha habido otros que ya sembraron. ¿Quién es, hermanos, el que siembra en los corazones la verdad? ¿Quién es el que siembra la salvación? Nuestro Señor Jesús. Él es el que siembra, Él es el que obra. Y ha habido otros hombres, otras mujeres, que alguien también les dio la semilla del Evangelio. Y cuando nosotros nos encontramos muchas veces con muchas personas, es porque ya fueron preparados sus corazones. Y por eso que solo nos toca trabajar con ellos y poder presentarles a Jesús. Miren, ya cerrando dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Quién nos envía hacia la cosecha? No es el pastor, no es el director de ministerio personal u hora misionera, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos envía, pero así como Él nos envía, también Él promete acompañarnos. La tarea no es fácil. No es fácil dar un estudio bíblico. No es fácil a veces hacer un ministerio. No es fácil. Pero Jesús, Él jamás abandona a aquellos que son sus colaboradores, aquellos que son sus obreros, obreras voluntarias. Jamás el Señor los ha de abandonar. Porque en esto es verdaderamente el dicho, ¿no? Dice, cuando estos discípulos fueron a hacer la obra, entonces nosotros recordamos en Lucas 10, ¿no? Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ya un Jesús regocijado, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad en hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Promesa del Señor. Y el Señor no es falso en sus promesas. La sierva del Señor complementa la experiencia de ese día, de la presentación de Jesús de un alimento totalmente diferente y a veces muy diferente a nuestra perspectiva, ¿no? La sierva del Señor dice, y ellos salieron enseguida. Está hablando de los samaritanos que recibieron el evangelio por la mujer samaritana, ¿no? Ahí en Samaria. Entonces fue cuando comparó las almas de los samaritanos a un campo cereal, listo para la cosecha. Alzad vuestros ojos, dijo a sus discípulos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Apreciados hermanos, amigos de aquí de muchas partes del mundo donde ustedes se encuentren, el día de hoy no olvidemos, no olvidemos de que la mejor comida de esta mañana, el mejor alimento de esta mañana es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Por eso que el día de hoy gocémonos en la palabra, gocémonos en las oraciones, ¿no? Y gocémonos en saber que la siega está lista. Ahora solamente hay que ir en busca de estas personas, hay que ir a buscarle, hay que ir a ese pozo de Jacob, hay que ir en esa búsqueda y sin duda el Señor nos va a mostrar que Él no se equivoca, ¿no? Él no se equivoca. Así que en esta mañana yo quiero mostrar un testimonio vivo y cerrando ya los últimos instantes, es que esta familia que yo les presento aquí, este es en New Jersey, es una familia de origen peruano, ¿no? Y el chico que está allí se llama André. Y André, André es un jovencito, yo creo que es un joven prodigio, es un joven que está terminando el high school a sus 16 años y a la vez está también casi terminando en una universidad en Ohio, ¿no? Y, pero aún de que es un chico muy intelectual, el que está ahí su hermana. Ambos no son hermanos de padre y madre, ¿no? Son solo de madre. Pero el trabajo que hizo su hermana es esposa de anciano, ¿no? Muy dedicada. Y cuando vio que terminó la decisión de terminar el estudio La Fe en Jesús, cuando vio que terminó, solamente yo fui a cosechar, honestamente.
fue la semana pasada y solamente fue para animarle a André y felicitarle por su decisión. Pero sembró o trabajó Isabel, ¿no? Por eso le muestro. Algunos sembramos, otros cosechamos, pero todos nos gozamos cuando el día que entregan su vida. Y ayer sábado entregó su vida al Señor. Amigos y hermanos, Dios nos invita a nosotros y nos recuerda que el mejor alimento es hacer su voluntad y acabar la obra. La siega está lista, hay que ir a cosecharla y Dios recompensa a aquellos que hacen su obra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y juntos nos gocemos de esta jornada, esta mañana, de este manjar que está en la palabra. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén. Gracias, Pastor Javier Tula. Mientras que el mundo busca el pan visible, nosotros, Dios nos invita a llevar ese pan que no se ve. Y esa mujer llevó su testimonio. Qué hermosos testimonios todos nosotros tenemos para compartir y llevar ese pan que no se ve de la palabra de Dios, lo que hace en nuestras vidas, que transforma nuestro ser. Gracias, pastor. Le voy a pedir que termine con una palabra de oración. Adelante. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, no hay duda que tú eres el Mesías, el Meshá, el Cristo. Aunque otros todavía te esperan, y hay otros que por más que le has mostrado que eres, no aceptan. Mas, Señor, esta mañana, Señor, nos recuerdas que tú eres ese maná espiritual. Que tengamos el mismo sentir que tú tenías en esta tierra, de hacer la voluntad tuya y también de acabar la obra. Señor, bendice a este ministerio y tu gracia esté con cada uno de ellos y que juntos nos gocemos, pastores, hermanos, todos juntos, veamos que la siega está lista. Hay que ir a cosecharla nada más. Úsanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.